Ya. Bueno, habíamos visto como una aplicación de la ecuación de continuidad y de la ecuación generalizada de Bernoulli, el tubo de Venturi, ¿no? Habíamos deducido la ecuación para hallar el caudal, ¿ya? Y también habíamos visto de que, por ejemplo, esta ecuación no es, pues, no se aplica a todos los venturímetros, ¿no? Es a este venturímetro que está dispuesto de esta manera, ¿ya? Por ejemplo, si tenemos un venturímetro de este tipo, fíjense donde tenemos un manómetro diferencial que tiene mercurio, ¿ya? Entonces, la ecuación anterior no nos sirve. Entonces, el análisis es exactamente el mismo, ¿no? Hay que aplicar la ecuación de Bernoulli entre el punto A y B, hallar las presiones utilizando este manómetro diferencial. Lo que necesitamos es la diferencia de presiones entre los puntos A y B, ¿ya? Pero seguramente que la ecuación va a ser diferente, ¿no? Porque acá tenemos como líquido manométrico mercurio que tiene que ser considerado, ¿no? Por ejemplo, esta es otra imagen de un diferente tubo de Venturi, fíjense. Entonces también tendrá su ecuación, ¿no? En el instituto tenemos este modelito didáctico que es el flujo en una tubería, ¿ya? Es un modelito que lo han hecho compañeros de ustedes, de otra época, claro, y que ha ganado un premio en un concurso, ¿no? de trabajos de investigación científicos, ¿no? Entonces, en el instituto tenemos este modelo didáctico que nos permite estudiar un flujo a presión en una tubería, ¿ya? Acá, como ustedes pueden ver, tenemos los piezómetros, ¿ya? Que nos miden la presión en diferentes puntos de la tubería, ¿no? Y acá tenemos un tubito de Pitot. Y acá tenemos un venturímetro, ¿ya? Entonces, podemos nosotros dibujar, por ejemplo, la línea piezométrica, ¿eh? Que nos permite ver las presiones, ¿no? En cada punto al interior de la tubería a través de los piezómetros, ¿no? Si calculamos la velocidad en cada punto, podemos tener la altura de velocidad y tener la línea de energía, ¿ya? Entonces, cuando ustedes hagan el primer laboratorio, que es de cuerpo flotante, vamos a aprovechar esa mañana que van a venir al instituto para también hacer una prueba con este modelo didáctico de flujo en tuberías a presión, ¿ya? Y van a ver que si hay algún concepto que no está claro, acá con este modelito va a estar ya, esas dudas se van a disipar, ¿ya? Y vamos a ver que las fórmulas que hemos deducido, por ejemplo, la del tubo de Pitot para calcular la velocidad,
la del venturímetro se cumplen y son modelos matemáticos que representan a un fenómeno natural, ¿ya? Acá tenemos un poquito más grande el tubo de Pitot. Acá no sé si se puede ver, es un tubito que se dobla en ángulo de 90 grados, ¿no? Entonces el fluido, ¿se puede notar, jóvenes? ¿Pueden notar el tubito? No. Ingeniero, se ve. Ya. Y acá este tubo piezométrico nos permite medir la presión que está en un punto antes de que el fluido entre al tubo de Pitot, ya que necesitamos, ¿sí? Para el cálculo, ¿no ven? Y acá tenemos el tubo de Venturi, ¿eh? Fíjense, un tubo que pasa de un diámetro mayor a uno menor y donde medimos las presiones y podemos con la ecuación calcular el caudal que está circulando, ¿ya? Por ejemplo, fíjense que acá, ¿qué significa que los piezómetros estén a la misma altura? A ver, ¿cuál puede ser la conclusión sobre el flujo que está en esta tubería? ¿Alguien me podría contestar? ¿Me puede volver a repetir la pregunta? Fíjense esta situación, ¿no? Acá estos tubos piezométricos que están midiendo las presiones al interior de la tubería en este diámetro que es mayor a este otro, hay una diferencia de las alturas. Lo mismo acá en el tubo de Pitot. Aquí los piezómetros, ¿no? Bueno, este es el tubo de Pitot, en realidad, y este es un piezómetro, ¿no? Igual, hay una diferencia de los niveles, pero fíjense en esta imagen, ¿no? Acá está el tubo de Pitot y acá está el tubo de Venturi. Y los niveles en los piezómetros están en un plano horizontal, aquí también. El tubo de Pitot está en un plano horizontal con el tubo piezométrico. ¿Qué está pasando con el flujo al interior de esta tubería? ¿Alguien podría decirme? ¿No hay velocidad, ingeniero, en el tubo? ¿Cómo? No existe velocidad, su velocidad es cero en el tubo, ingeniero, no sabía cómo expresarlo. Ya, a ver otra opinión. ¿Están de acuerdo con el compañero? Él dice que esto se da cuando la velocidad del flujo al interior de la tubería es cero. ¿Qué significa eso? Que es cero. ¿Están de acuerdo o alguien tiene otra explicación? A ver. El fluido se mantiene, está estático, ingeniero. Eso es lo que quería decir. Ya. Sí, eso es lo que está pasando, ¿no? Aquí no hay movimiento del flujo. Cuando hay movimiento del flujo, inmediatamente entra en funcionamiento la ecuación de Bernoulli. Entonces, el flujo tiene energías debidas a la posición, presión y velocidad que van variando. Z más presión sobre el peso específico más la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. ¿Ya? Bueno, si hay alguna pregunta sobre el tubo de Venturi y el tubito de Pitot.
¿Nada? ¿No hay ninguna pregunta, ninguna duda? Todo claro, ingeniero. Bueno. Bien, el hombre, como ustedes saben, desde que ha pisado esta tierra, siempre ha querido volar. Volar como las aves, ¿no? Y por ejemplo, acá tenemos un modelo antiguo que pertenece a Leonardo da Vinci, uno de los genios más grandes que ha dado la humanidad, donde más o menos tiene un modelo de un aparato que está hecho para volar, ¿no? ¿Ya? Acá hay otro de sus inventos, podríamos decir, ¿no? Es más o menos un helicóptero, que también es un diseño para construir un vehículo que vuele. Y lo interesante, si ustedes se fijan, de este genio, es que escribía así como está acá. Escribía de derecha a izquierda, pero al revés. ¿Ah? Acá están los diseños de él, de unas alas. Estaba dando algunas ideas de cómo el hombre puede volar, fijándose en lo que nos muestra la naturaleza en las aves, ¿no? En fin, el hombre siempre ha querido volar, ¿no? Acá tenemos un paracaídas también diseñado por Leonardo da Vinci, que han habido investigadores que han construido con las dimensiones que él daba, ¿no? Y lo han probado y ha funcionado, ¿no? Ha funcionado. Entonces, este Leonardo da Vinci, que acá tenemos un autorretrato, ha sido uno de los genios e investigadores más grandes que ha dado la Tierra. No solamente él estaba en el ámbito de la ingeniería, él ha sido el primer ser humano en el mundo que ha empezado a investigar sobre la anatomía del ser humano, ¿no? Todos los que estudian medicina, una de las primeras cosas que ven es los dibujos que él ha hecho del corazón, de todos los órganos del ser humano, porque él trabajaba con cadáveres, ¿no? Y los desmembraba, los descuartizaba para ver cómo eran los órganos, el corazón, etcétera, etcétera, ¿no? Y no solamente era eso, sino como acá dice, era botánico, escritor, escultor, filósofo, músico, poeta. Bueno, lo que él ha planteado hace ya tanto tiempo, no estamos hablando del 1500, ¿no? Del 1400, 1500 en el que él ha vivido, un visionario total, hasta ahora se sigue utilizando, ¿no? Bueno, entonces el hombre ahora vuela, o sea, bueno, claro,
no es individual, sino ha creado una máquina que vuele los aviones, en fin, ya ustedes saben la historia, ¿no? Pero lo que yo quiero mostrarles acá es la sección transversal de un ala. Su diseño es muy importante para que cuando estas alas se colocan en una estructura, ésta pueda elevarse, ¿ya? Entonces tiene este aspecto aerodinámico, ¿no? Esta ala, al estar en movimiento dentro de un fluido, que es el aire, ¿no? La atmósfera, nosotros, como habíamos dicho varias veces, estamos sumergidos dentro de un fluido, que es la atmósfera, el aire que respiramos, ¿no? Es un fluido. Entonces, como tal, está pues sometido a ciertas leyes físicas, ¿no? Entonces, cuando un ala tiene este diseño, ¿no? Y se lo pone se lo somete a una corriente de aire, un flujo que se está moviendo, ¿no? O sea, el aire llega y choca con esta estructura, ¿no? Y lo que pasa es lo que está demostrando esta imagen, donde estas líneas son líneas de corriente, del flujo que se está moviendo, ¿ya? Este flujo, antes de impactar en esta ala, ¿no? Tiene una velocidad v sub 0. Entonces, el flujo que va por la parte superior del ala tiene una velocidad v sub 2 y el que va por debajo tiene una velocidad v sub 1. Una vez que el flujo pasa por el ala, otra vez adquiere su velocidad inicial. Estas líneas de corriente más estrechas, ¿eh?, nos indica que en la parte superior la velocidad 2 es mayor a la velocidad inicial v sub 0 y mayor a la velocidad 1 del flujo que está por debajo del ala. En este punto, la velocidad es 0 en el punto 4. Entonces, inmediatamente, como estamos hablando de un flujo en movimiento, ¿ya?, inmediatamente entra en funcionamiento la ecuación de Bernoulli. Si yo tomo un punto acá y otro punto acá, y en estos dos puntos hago la ecuación de Bernoulli. No tiene ni cuatro, porque cada minita parece que cuando teníamos el lote en el Caranavis, digo en este momento. ¿Pueden, a la persona que está con el micrófono abierto, por favor, puede apagarlo? Gracias. Entonces, acá voy a tener un Z2, una presión 2 sobre gamma y una velocidad 2 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Y eso tiene que ser igual a la energía total interna en el punto 1 que está por debajo. ¿Ya? Entonces, si acá aumenta la velocidad, los zetas generalmente son constantes, ¿no? Los que varían, los que se modifican, son
la energía debida a la presión y a la velocidad. Un aumento en la velocidad genera un decremento en la presión. En este punto, acá tenemos mayor velocidad pero menos presión. En cambio, en el punto 1, tenemos menor velocidad y entonces lo que incrementa es la presión. Y esa presión, al estar en contacto con esta superficie, genera una fuerza ascendente. Y es por eso que un ala que tiene este diseño se eleva, pues. ¿Ya? No es nada más que emplear la ecuación de Bernoulli. Por ejemplo, a ver, vayamos a un ejemplo concreto. Acá tenemos este avioncito, ¿ya? Aquí está su ala. Otra vez, acá tenemos, mediante líneas de corriente, el flujo que está impactando y atravesando esta ala, ¿ya? Entonces vamos a considerar el punto 1 y el punto 2, ¿ya? Entonces, hacemos la ecuación de Bernoulli entre el punto 1 y el punto 2. Esta es nuestra ecuación generalizada. La energía total interna del flujo en el punto 1 menos la energía perdida más la energía añadida menos la energía extraída es igual a la energía total interna en el punto 2. En este caso, vamos a considerar que no hay pérdidas. Por supuesto que no vamos a añadir energía al sistema ni vamos a extraer. Entonces nos queda eso. La energía total interna en el punto 1 es igual a la energía total interna en el punto 2. ¿Ya? Bien, si acá acomodamos de esta manera esta ecuación, vamos a tener esto. Vamos a decir que esta diferencia de zetas es despreciable, ¿ya? Es despreciable. Prácticamente este flujo tiene una misma energía potencial, tanto en el punto 1 como en el punto 2. Bien. Entonces la diferencia de presiones va a ser igual a esta expresión, ¿ya? Vamos a poner algunos datos. Bueno, vamos a decir que el peso específico del aire es igual a 1 kilogramo por metro cúbico. La aceleración de la gravedad vamos a tomar como 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. El peso de la aeronave total es de 10.000 kilogramos, es decir, 10 toneladas. Pesa este avión, bastante pesadito, ¿eh? El ala tiene un área de 15 metros cuadrados. Vamos a decir que la velocidad 1 es igual a 150 metros sobre segundo. Es decir, tenemos medida. ¿Cómo medimos la velocidad ahí? A ver, ¿qué utilizamos para medir la velocidad? ¿Qué podemos utilizar o cómo podemos saber el dato de la velocidad? ¿Alguien me puede decir? ¿Me escuchan, jóvenes, o no? Sí, ingeniero. ¿Es posible medir la velocidad en el punto 1 y con qué mediríamos? ¿Venturímetro, ingeniero? ¿Con qué? ¿Un venturímetro? No. La ¿Tubo de anterior, picote? Continuidad. Tubo de picote. la anterior clase les había mostrado algunas imágenes
El tubo de ¿Dónde Pitot se utiliza el tubo de Pitot en la aviación? ¿No? Es para eso precisamente. ¿Ya? Entonces podemos saber exactamente la velocidad en el punto 1 y lo podemos hacer a través de un tubo de Pitot. Y también podemos medir en el punto 2. O sea, esa información la tenemos. Entonces, reemplazando esos datos en esta ecuación, vamos a tener eso. Es decir, la diferencia de presiones, presión 1 menos presión 2 es igual a 893 kilogramos metro cuadrado. Eso lo vamos a traducir en fuerza. ¿Ya? La fuerza 1 es la fuerza resultante, ¿no? Es la presión por el área del ala, ¿eh? 893 kilogramos metro cuadrado por 15 metros cuadrados. Y eso nos da 13.395 kilogramos. Es decir, con esta información, este avión puede volar. ¿Por qué? Porque se genera una fuerza en sus alas mayor a su peso propio. Entonces, la ecuación de Bernoulli le ha permitido al hombre diseñar aparatos que pueden volar. Tal vez Leonardo da Vinci no tenía esa herramienta que años más tarde otro científico, Euler Bernoulli, descubrieron. ¿Ya? Y a partir de ahí, a partir de este análisis, de estos modelos matemáticos que, vuelvo a decir, lo único que hacen es interpretar fenómenos físicos naturales, ¿eh? Se puede diseñar una nave que vuele, optimizar, utilizando seguramente los que fabrican aviones tienen túneles de viento, ¿no ve? Donde pueden medir todo, tienen un laboratorio y diseñar el ala lo más exacta posible para que pueda volar. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Jóvenes, contesten, porque si no voy a pensar de que estoy desconectado. No hay consultas, Todo claro. ingeniero. Ya, bueno, contesten. Pues, ¿no? Inge, entonces el ala del avión tendría que soportar 13.000 kilos. O sea, tendría que estar tan reforzado para soportar 13.000 kilos. Claro, es esa fuerza que está impactando en el ala. Ya, gracias, Inge. Sí, claro que sí. Ya, entonces vamos a entrar a la última ecuación, a la deducción de la última ecuación, de las tres, ¿no?
Hemos deducido la ecuación de continuidad, la ecuación de Bernoulli o de la energía, y ahora vamos a deducir la ecuación de la cantidad de movimiento. La ecuación de la cantidad de movimiento en un cuerpo libre o en un volumen de control se deriva de la segunda ley de Newton. Establece que el impulso es igual al cambio de la cantidad de movimiento, siendo ambas cantidades vectoriales. El impulso es la resultante de las fuerzas actuantes sobre un determinado volumen de control, multiplicado por el tiempo que ellas actúan. La cantidad de movimiento es el producto de la masa por la velocidad, que por supuesto tiene la misma dirección resultante señalada. Es decir, la fuerza es igual a la variación de la cantidad de movimiento respecto del tiempo. Entonces, nosotros vamos a utilizar esta ecuación, la 351, que en la parte izquierda tiene la fuerza y en la parte derecha tiene la variación de la cantidad. ¿Ya? Esta ecuación no es extraña para ustedes. Algún momento de su vida la han visto. ¿Ya? Inclusive en colegios se ve esto. Bien, vamos a analizar a qué fuerzas se refiere la expresión que está a la izquierda de esta ecuación. ¿Ya? Son las fuerzas externas. Estamos analizando un volumen de control. ¿Ya? Entonces son las fuerzas externas que actúan sobre mi volumen de control. ¿Cuáles son estas fuerzas? F sub P. Fuerzas normales a la superficie de control debidas a la presión estática y dinámica ejercidas por el fluido circundante al volumen de control. Otra fuerza externa son las fuerzas de fricción o fuerzas tangenciales a la superficie de control ejercidas por el fluido en movimiento, que se pueden medir en términos del esfuerzo tangencial sobre la misma. Fuerzas debidas al peso de la masa de fluido que se encuentra dentro del volumen de control. El peso propio del fluido que en algún momento está dentro del volumen de control. Entonces, a ver, acá tengo un volumen de control cualquiera, general, ¿ya? La superficie que rodea o que envuelve al volumen de control se llama superficie de control. Como habíamos dicho, este volumen de control es mi punto de observación de mi fluido que está en movimiento. ¿Ya? Yo lo tengo que referenciar a un sistema. Es un punto de observación que tiene que estar bien definido, bien ubicado. Entonces yo puedo, de acuerdo a mis requerimientos, ubicar dentro de mi superficie de control áreas por donde el flujo va a entrar o va a salir. En este caso, por ejemplo, están
estas áreas dibujadas son tres, representadas por su vector unitario normal. ¿Ya? Y ahí tengo mi volumen de control. Entonces, voy a tener fuerzas de presión que están actuando sobre el volumen, sobre la superficie de control, debidas al fluido que está rodeando a mi volumen de control. ¿Ya? Como está dentro de un fluido que se está moviendo, por supuesto que va a haber presión del líquido circundante. Luego, como el fluido se está moviendo y va a entrar en contacto con la superficie de control, por supuesto que se van a generar fuerzas de corte, ¿ya? Fuerzas de fricción, ¿sí? Y finalmente voy a tener el peso propio del volumen de líquido que está ocupando el volumen de control. Pero además voy a tener también otra fuerza externa, que en este caso la he denominado F sub 0, por ejemplo, un elemento sólido, fijo, que esté en contacto con la superficie de control y que esté ejerciendo una fuerza también. ¿Ya? Una fuerza de reacción al líquido que está dentro del volumen de control. Entonces, ese término F de la izquierda de la ecuación anterior es la sumatoria de estas fuerzas debidas a la presión, al rozamiento, al peso propio y esa fuerza externa. Ahora vamos a analizar la parte derecha de mi ecuación, la variación de la cantidad de movimiento en el tiempo. Y va a ser igual, ¿ya?, a la densidad por la velocidad y multiplicado por los vectores, el producto escalar de la velocidad por el diferencial de área. Esto representa a la masa de líquido que está atravesando la superficie de control. La cantidad de movimiento es la variación de la cantidad de movimiento en el tiempo de la masa de líquido que atraviesa la superficie de control. ¿Ya? También tengo que considerar la variación de la cantidad de movimiento del volumen de líquido que está contenido en mi volumen de control. Esa variación en el tiempo también tengo que considerarla. Entonces, la variación total de la cantidad de movimiento en el tiempo está considerando al flujo que atraviesa la superficie de control y también al flujo que en algún momento está dentro del volumen de control. ¿Ya? Entonces yo voy a considerar, por ejemplo, esta área diferencial representada por su vector unitario normal. ¿Ya? El flujo va a atravesar esta superficie diferencial con una velocidad media v, que va a coincidir con el vector
normal, porque esta velocidad media va a ser normal a la superficie, ¿ya? Y también por esta superficie va a atravesar un caudal, ¿ya? Entonces yo tengo la cantidad de movimiento que va a atravesar. Es decir, este término representa la masa de líquido que en la unidad de tiempo fluye a través de la superficie diferencial de área de la superficie del volumen de control. Y por convección es positiva si sale del volumen de control y es negativa en caso contrario, si entra al volumen de control, ¿ya? O sea, esta masa que está fluyendo en la unidad de tiempo o está atravesando esta diferencial de área de la superficie de control, tiene signo positivo si sale del volumen de control y negativo en caso contrario. Entonces, la cantidad de movimiento, la variación de la cantidad de movimiento de esa masa que atraviesa el volumen de control tiene esta expresión, ¿ya? Ahora, la masa de líquido que está contenida en el volumen de control lo voy a expresar diferencial de volumen por la densidad, ¿no? Y si esta masa la multiplico por la velocidad, tengo la cantidad de movimiento. Bien, entonces, fíjense que yo ya tendría la ecuación completa, digamos, ¿no? Ya tengo la parte izquierda de mi ecuación donde están las fuerzas y al otro lado está la variación de la cantidad de movimiento en el tiempo, que tiene dos partes, ¿no?, que considerar. Una que se refiere a la masa de líquido que está atravesando la superficie de control y otra a la masa de líquido contenida en el volumen. Acá tenemos una integral de superficie y aquí una integral de volumen, ¿ya? Si en esta ecuación se considera que el flujo ocurre únicamente a través de porciones de la superficie de control, siendo los vectores velocidad aproximadamente normales a la sección, la primera integral de la ecuación 356 está para cada porción de la superficie de control, es de la siguiente forma. Entonces, fíjense que, como les decía, uno en el volumen de control, de acuerdo a sus necesidades, va a determinar un área de entrada al volumen de control y un área de salida. Es decir, no es que el flujo esté atravesando en forma continua por toda la superficie de control. Va a atravesar por áreas ya que vamos a definir. Entonces, esta integral se convierte en una sumatoria, en realidad, que es la sumatoria de las áreas que yo estoy considerando para que entre o salga el flujo. Por ejemplo, a ver, para que quede más claro. Acá, por ejemplo, yo he considerado 3 áreas en este dibujito. Estoy analizando una, pero pueden ser 2 más. Pero no es que el flujo esté atravesando por toda la superficie, ¿no? Como
se indica acá. Entonces, esta suma, esta integral de superficie se vuelve una sumatoria de acuerdo al número de entradas y salidas que tiene mi volumen de control. Entonces, eso está expresado acá, ¿ya? Esta ecuación, la 358, se denomina ecuación de la cantidad de movimiento. Es la más general que puede obtenerse para un volumen de control fijo. El término, este término, corresponde a la suma de las cantidades de movimiento del total de las partes de área en que se ha dividido la superficie de control. ¿Ya? Ahora, estamos afectando la velocidad con el coeficiente de Boussinesq, que corrige la distribución de velocidades. Eso ya lo hemos explicado en capítulos anteriores. Bien. La última integral representa la variación que en el tiempo experimenta la cantidad de movimiento de la masa contenida en el volumen de control. Si el flujo fuese unidimensional, el cuerpo libre estudiado sería como el que se muestra en la figura y la integral de la ecuación 357 se puede calcular como sigue. Es decir, nuestro volumen de control ya toma esta forma en un tubo de corriente donde hay un flujo unidimensional. Entonces, esta ecuación la podemos escribir de esta manera. Considerando a este volumen de control que tiene una entrada, una salida y tiene la forma de un cilindro. Y tendríamos esta ecuación. Entonces, la ecuación 359, haciendo esta consideración, o sea, la anterior ecuación, digo, la 358 toma esta forma, ¿ya? Si el flujo es permanente, todas las variaciones de las características físicas y mecánicas del flujo referidas al tiempo se hacen cero. Entonces, esta expresión se hace cero. Para flujo permanente me queda esto. Si el flujo es incompresible, es decir, la densidad es constante, sale de la sumatoria y tengo la ecuación 360. Que es una ecuación vectorial, es decir, va a tener sus componentes en X, en Y y en Z. ¿Ya? Entonces, esta es la ecuación de la cantidad de movimiento que nosotros vamos a utilizar. Esta, la 3.6, la 360, perdón. ¿Ya? Para el empleo de la ecuación 360 se debe considerar los siguientes aspectos. A. Se elige el volumen de control con la amplitud que tenga interés el problema a resolver y se trata como un cuerpo libre. Dicho volumen debe estar completamente lleno de líquido. B. Las fuerzas F sub P y F sub tau se consideran acciones debidas a la presión y esfuerzo cortante, respectivamente, que se aplican desde el exterior hacia el volumen de control. Por lo que respecta a las fuerzas de presión, estas pueden ser de tipo estático y dinámico, y en ocasiones conviene separarlas de esta forma.
Ya habíamos visto con el tubo de Pitot que es una presión estática y que es una presión dinámica. Si el caso, si el fenómeno que estamos estudiando tiene, además de tener una presión estática del flujo, una dinámica, tenemos que considerar. C. Las fuerzas de cuerpo pueden ser de cualquier tipo, pero en general serán las fuerzas debidas al peso propio, aplicadas en su centro de gravedad. Inciso D. B representa el vector velocidad, el vector velocidad media del caudal Q que atraviesa una cierta porción de la superficie de control. Se considera aplicado en el centro de gravedad y en la dirección normal a las porciones de área de la superficie de control. De esta manera, cada producto Q, B, que integran el término de la ecuación 360, será un vector con la misma dirección del vector velocidad y con el sentido que lleva el flujo al pasar sobre la porción de área analizada. Además del signo que les corresponda en la suma, según la dirección y sentido de B. Se deberá afectar cada término con el signo positivo si el caudal sale del volumen de control y negativo en caso no. Es decir, este término tiene que ser considerado para su signo, tiene que considerar qué signo tiene el vector velocidad de acuerdo al sistema coordenado, ¿ya? Y qué signo tiene cuando la masa entra o sale del volumen de control. Entonces hay que considerar esos dos signos, ¿eh? Y esto es lo que estamos analizando, ¿no? Analizando esta salida del volumen de control, ¿no? Finalmente, beta representa el coeficiente de Boussinesq que corrige el efecto de considerar una velocidad media en lugar de la verdadera distribución de velocidades de las partículas de fluido que atraviesan la porción de área. En este caso, bien, ¿alguna consulta sobre la ecuación de la cantidad de movimiento? A ver. ¿Me escuchan? Se escucha, ingeniero. No hay preguntas entonces, ¿no? Bien, vamos a hacer un ejemplo de aplicación de lo que es ¿cómo se llama? De cómo se aplica la ecuación de la cantidad de movimiento.
¿Están viendo bien la diapositiva en toda la pantalla? No, Inge. ¿Cómo? No se ve bien, ingeniero, se ve pequeño. Pequeño. Es raro. ¿Y cómo hago para que se vea bien? Qué raro. Ahora sí, ¿no? Sí, ingeniero. Ya. Bueno, vamos a hacer una aplicación de la... Fíjense, vamos a ver este fenómeno del impacto de chorro. ¿Ya? En la tenemos un tubo por el que está, este que está en verde, por el que va a salir un chorro de agua y va a impactar en esta paleta que tiene esta forma. ¿Ya? ¿Está bien? Entonces, sale el chorro e impacta en la paleta y entonces lo que vamos a hacer es dibujar nuestro volumen de control del fenómeno que está pasando. ¿Ya? ¿Cuál va a ser mi volumen de control? Va a ser esa parte que está punteada en rojo que la voy a sacar acá como un cuerpo libre. ¿Ya? Tiene una entrada 1, una entrada y una salida 2. Ese es mi volumen de control. Entra el flujo por 1 y sale por 2. ¿Ya? Y está referenciado mi volumen de control a un sistema XY. Esta paleta, que no es horizontal, sino tiene esta forma, está formando un ángulo θ con el eje Y. ¿Ya? Bueno, entonces, como ya tengo mi volumen de control, voy a aplicar la ecuación de la cantidad de movimiento. Para eso... otra cosa. En la entrada 1, en la entrada de mi volumen de control, ¿ya? El flujo va a tener una velocidad 1 y un caudal 1. Y en la salida 2 va a tener una velocidad 2 y un caudal 2. ¿Ya? La velocidad son vectores, ¿verdad? Entonces yo tengo que dibujarlos de esa manera, como vectores. Bien. Entonces, esa es mi ecuación de la cantidad de movimiento. ¿Ah? A ver, yo tengo que determinar las
las fuerzas que están externas, que están en esta parte, ¿no?, de la ecuación. Fuerzas externas que actúan sobre mi volumen de control. Fuerzas de presión. Este flujo está saliendo de la tubería e está impactando en esta paleta, ¿ya? ¿Cuál es la presión externa que está actuando sobre mi volumen de control? ¿Alguien me puede decir? No teman equivocarse, jóvenes, ¿ya? ¿Qué elemento está rodeando a mi volumen de control y que pueda ejercer una presión? Por favor. ¿Me escuchan? ¿Cómo? Joven, dígame, ¿está bien? ¿Qué ha dicho? No le he escuchado bien, disculpe. Joven, ¿qué ha dicho? Por favor, ¿puedes repetir? La presión atmosférica, ingeniero. Muy bien. El fluido está en contacto con la presión atmosférica. Entonces, la presión que está actuando sobre mi volumen de control es la presión atmosférica que se anula en todas partes. Entonces, cero. ¿Habrán fuerzas de fricción? Cuando el chorro salga de la tubería va a estar en contacto con la presión, con la atmósfera, que es un fluido que va a ejercer seguramente una fricción, que no va a ser grande, va a ser una fuerza muy, muy pequeña, casi despreciable. Tal vez exista una fuerza de fricción más grande cuando el chorro entre en contacto con la superficie de la paleta, ¿ya? Pero no nos vamos a hacer problemas y vamos a decir de que no vamos a considerar esas fuerzas, porque las vamos a considerar, valga la redundancia, insignificantes, ¿ya? Ahora bien, algún momento el fluido va a ocupar mi volumen de control y va a tener un peso. Pero como está saliendo, está prácticamente suspendido en el aire. Entonces también vamos a decir que esa fuerza del peso no la vamos a considerar, ¿ya? ¿Cuál va a quedar? ¿Qué fuerza va a quedar externa a mi volumen de control? La fuerza que tengo que aplicar para que esta paleta esté estática. Porque si no voy a aplicar ninguna fuerza, la paleta al estar en contacto, al recibir el impacto del chorro, va a volar, ¿no? Entonces tengo que aplicar una fuerza. Esa es la fuerza que me va a quedar, una fuerza externa, ¿ya? Entonces, esa fuerza que le he dicho F sub 0, ahora va a ser F simplemente, ¿ya? ¿Está bien? Ahora voy a considerar la otra parte de mi ecuación de la cantidad de movimiento. Esta. Es una sumatoria por el número de entradas y salidas. Yo tengo una entrada y otra salida, entonces son dos nada más, ¿ya? Voy a analizar primero la entrada 1, la entrada a mi volumen de control. A ver. Va a ser igual al caudal 1, el coeficiente de Boussinesq y la velocidad 1.
esa velocidad que está en sentido del eje Y positiva. Entonces, va a tener un signo ya, y multiplicado por el peso específico, ¿no ven? Va a tener, y mi salida 2, el caudal 2 y la velocidad 2. Eso es lo que tengo que sumar. ¿Ya? Bien. El primer término va a tener un signo negativo. ¿Por qué? Fíjense, acá tenemos que, eso tiene que quedar bien claro. A ver, voy a salir de la presentación. A ver, perdón. Ya, el signo del primer término. La velocidad 1, ¿qué signo tiene? De acuerdo a mi sistema coordenado. Por favor, ¿alguien me puede decir? El vector velocidad 1, ¿qué signo tiene? ¿Negativo o positivo? Positivo. Muy bien. De acuerdo a la convención, si el líquido entra o sale del volumen de control, ¿qué signo tiene este término? ¿Positivo o negativo? Podemos, si no nos acordamos, podemos ir a la anterior diapositiva. Si el caudal sale del volumen de control, es positivo. Si entra al volumen de control, es negativo. Entonces, ¿qué signo va a tener de acuerdo al... Va a tener signo negativo. ¿Por qué? Si bien la velocidad tiene signo positivo, de acuerdo a si el flujo entra o sale del volumen de control, en este caso está entrando, tiene signo negativo. Entonces, menos por más da menos. ¿Está claro eso, jóvenes? ¿O no? Eso tiene que estar bien claro, porque si no... ¿Puedes repetir una vez más, ingeniero, por favor? Para poner el signo a cada término de la sumatoria, tengo que considerar dos cosas. Uno, el signo de la velocidad de acuerdo al sistema coordenado que tengo, que en este caso es positivo porque la velocidad está en sentido positivo del eje Y, ¿verdad? Positivo, ¿no? Pero de acuerdo a que si la masa del líquido entra o sale del volumen de control, tengo que también considerar el signo. Y dice que si cuando el caudal o la masa del líquido entra al volumen de control, el signo es negativo. Entonces, el signo positivo de la velocidad y el signo negativo, porque la masa está entrando en el volumen de control, me da finalmente el signo negativo. Bien, ¿qué pasa en la salida? ¿Ya? En la salida, lo que tengo que considerar es, como la velocidad es un vector, tengo que
tengo que tener el componente en Y de la velocidad 2 y el componente en X. Fíjense que el componente en X voy a tener dos velocidades exactamente iguales, pero de sentido contrario, que se van a anular. Entonces, lo que me queda es nada más que la componente en Y de la velocidad 2. Entonces, esa componente en Y de la velocidad 2, en primer lugar, tiene un signo positivo porque está dirigida en el sentido positivo de la y tiene también signo positivo porque la masa de líquido está saliendo de mi volumen. Entonces, el signo finalmente es positivo del segundo término. ¿Ya? Entonces, esta va a ser mi expresión del primer término y esta va a ser la expresión del segundo término, tomando en cuenta la velocidad, la componente en Y de la velocidad 2, que va a ser la velocidad 2 por el coseno del ángulo. ¿Ya? Ahora bien, voy a hacer algunas simplificaciones. Por ejemplo, voy a decir que el caudal que entra por la sección 1 es exactamente igual al caudal que sale por la sección 2. Y es igual al caudal Q. ¿Ya? Lo mismo, la velocidad 1 de entrada va a ser exactamente igual a la velocidad 2 y va a ser igual a la velocidad B. Los coeficientes de corrección de la distribución de velocidades van a ser igual a 1. Entonces, esta expresión finalmente, la expresión de la derecha de mi ecuación 360, toma esta forma. Bien. Entonces, la fuerza, esta fuerza F, que según mi sistema coordenado es negativa, ¿ya? Va a ser igual al caudal por la velocidad por la densidad multiplicada por el coseno de θ menos 1. ¿Qué pasa si mi paleta es horizontal? Esta paleta. Es decir, forma un ángulo de 90 grados con el eje de las Y's. En este caso, el chorro va a impactar y va a ser desviado en 90 grados. El coseno de 90 grados, ¿cuánto es? 0. 0. Entonces tendría que mi fuerza va a ser igual al caudal por la velocidad y por la densidad. ¿Qué pasa más bien si en vez de que mi paleta tenga esa forma, tiene la forma de una copa? O sea, tiene esta forma, fíjense. Mi paleta es como la mitad de una esfera, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con el chorro? Llega a impactar y se desvía, fíjense, en un ángulo de 180 grados. ¿A qué es igual el ángulo de 180 grados? El coseno del ángulo, si es 180 grados. ¿A qué es igual?
-1. -1. Acá tendría -1, -1, -2. Entonces la fuerza, fíjense, es 2 veces, duplico la fuerza. Si es que en vez de que mi paleta sea horizontal, tiene esta forma. Entonces, fíjense qué interesante. De acuerdo a esta ecuación, la ecuación de la cantidad de movimiento, si yo quisiera aprovechar la fuerza de un chorro, tendría que disponer de una paleta que tenga esta forma. En ese caso, duplicaría la fuerza que teniendo una paleta horizontal. Entonces, el tercer laboratorio que van a hacer precisamente se denomina impacto de chorro. Ustedes en el laboratorio van a impactar un chorro en una paleta horizontal y en una paleta acopada como esta. Y van a verificar que esto se cumple. Ahora, fíjense, hemos hecho varias simplificaciones. El fenómeno en la realidad no es como se lo analiza teóricamente. Seguramente este número no va a ser 2, va a ser menor. Va a ser menor. Pero este análisis teórico de un fenómeno nos ha dado una expresión matemática que nos permite hacer diseños de máquinas hidráulicas. Por ejemplo, esta ecuación de la cantidad de movimiento y complementada con pruebas en laboratorio ha permitido diseñar turbinas. Turbinas que son accionadas por el impacto de un chorro de agua y que este chorro hace que gire esta turbina y que esta energía, por ejemplo, se transforme en energía eléctrica. Si bien esto no va a ser 2, pero va a ser un número muy cerca a 2. 1,9, 1,8. Y con esto hemos terminado el capítulo 3 y estamos en condiciones, ya hemos avanzado toda la teoría, para el segundo parcial. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? Ingeniero, Dígame, ¿puede señor. explicar la parte de la fuerza de presiones? De estática y dinámica. Estática y dinámica. Sí, ingeniero. En este caso, por ejemplo, de este problema, en primer lugar, estas fuerzas son externas al volumen de control. Eso tenemos que tenerlo claro, ¿ya? En este caso, por ejemplo, estamos viendo de que, como dijo uno de sus compañeros, la fuerza que está de presión, la presión que está actuando sobre la superficie de control es la presión atmosférica, ¿ya? Y al rodear a todo el
volumen de control, toda la superficie, esta presión se va anulando entre sí, o sea, no sé si eso está claro. Ahora, generalmente, por ejemplo, en este problema no vamos a tener presión dinámica, ¿ya? Un ejemplo de la presión dinámica es cuando estábamos viendo el tubo de Pitot, ¿ya? Voy a... Acá, por ejemplo, en este tubo de Pitot, ¿ya? Como habíamos dicho, el flujo entra al tubo de Pitot y hace que el flujo suba una altura. Entonces, y acá tenemos otro piezómetro que nos está midiendo la presión estática en este punto, antes de que el flujo entre al tubo de Pitot. ¿Ya? Y en el tubito de Pitot hay también esta presión estática, pero hay una presión que se da por la velocidad en la que el flujo entra al tubo. Y a esa presión, a esa altura, a esta H, se le llama presión dinámica. Que tal vez se puede dar en algún problema, pero en este problema, por ejemplo, del impacto de chorro, no tenemos ese caso. ¿Ya? ¿Qué otra consulta tienen? Gracias, ingeniero. ¿Alguna otra consulta, jóvenes? Bien, por ejemplo, del tubo de Venturi, si entran al internet, y ahora podemos aprovechar que estamos... Dije Yasura. Ah, perdón, ya había sido verdad, 15:14. Listo, jóvenes. Entonces nos vemos el día viernes, ¿no? Para seguir avanzando, ¿ya? Vamos a hacer ejemplos, ejercicios de esta... Ingeniero, disculpe. ¿Sí? Disculpe, ¿será que puede haber tolerancia, ingeniero, para el día viernes? Es que tenemos examen de materiales y parece que nos vamos a quedar hasta las 1 y pues muchos no vivimos cerca de Cotacota también. O sea, ¿van a estar en Cotacota? Ingeniero, tenemos examen, entonces no sé si tal vez se pueda suspender. ¿La clase? Sí, ingeniero, no sé, votarlo más tarde, no sé, ingeniero. A ver, ¿cuántas personas van a estar en Cotacota? ¿Me han escuchado? Sí, ingeniero, vamos a contar levantando la mano. Sí, ingeniero, estamos levantando la mano para... Ah, ya, pero pucha, yo no sé. Automáticamente nos va a decir cuántos van a estar allá. ¿Cuántos han levantado la mano? A ver, ¿dónde está? ¿Dónde veo eso? Bueno, disculpar, no. Sí, ingeniero, está en la pantalla, salen 30 aproximadamente. Ahí dice Carlos, nos vamos a 30 levantados. 30 han levantado la mano, ¿no ven? Ahora son 31. Sí. Miren, yo les propongo algo, pucha, son 31. Es que el curso es de más de 100 personas, ¿no?
Tendría que suspender la clase, una clase importante por ustedes, los 31. Pero también podríamos hacer lo siguiente. Como yo doy las clases acá desde Cota, desde el Instituto de Hidráulica, ustedes van a estar a un paso, ¿no ven?, del instituto. Ustedes podrían venir al instituto, pasamos clases con los 30 y también les damos la clase virtual a los que están en su casa. ¿Qué dicen? Sería muy bien, Inge. Una buena idea, ingeniero. Entonces haremos Está bien, eso. ingeniero. ¿No ve? Entonces los 30 terminan de pasar su clase acá a la 1:30 y se vienen al instituto. Y en el aula yo estoy dando la clase, pero también la clase es también virtual, ¿ya? Está bien, ingeniero. Ya, ahora cualquier problema que yo tenga, no sé, no creo que tenga algún problema, voy a ver ahora mismo el tema del... No sé, a ver, voy a ver y yo les comunico, ¿ya? Les comunico. Listo. Ingeniero, va a seguir avanzando con diapositivas, ¿no? Sí, claro. Ya, gracias, Inge. ¿Ya? Listo, jóvenes, entonces nos vemos el viernes, ¿ya? Cualquier novedad yo les aviso mediante el Classroom, ¿listo? Que tengan una buena tarde, nos vemos. Hasta luego, Inge. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, Inge.